Después de esa parte teórica, vamos a hacer una ejemplificación para ir viendo cómo vamos a utilizar lo que es la distribución T. Vamos a ver un ejemplo de calibración. Dice el ejemplo: se desea saber si un instrumento de medición cualquiera está calibrado desde el punto de vista de la exactitud. Para ello se consigue un valor patrón y se mide 10 veces. Por ejemplo, una pesa patrón para una balanza, un suero control para un método clínico, etc. Bueno, todos esos dibujos solo hacen referencia a la calibración. Podría ser un termómetro, la pesa que está ahí, que sirve para buscar medidas de pesos, pueden ser gramos, kilogramos, etc. Y sigue el problema del que estamos hablando. Suponiendo que el resultado de estas mediciones arroja una media de 52.9 y una desviación de 3.0, usando un patrón de valor 50, se debe determinar si el instrumento está calibrado y la estimación de su error es sistemático, si se prueba su existencia. Cuando dice se prueba su existencia, se refiere a si existe un error sistemático. Eso es lo que debemos de verificar. Por otro lado, nos dice que no se usan unidades para generalizar, es decir, aquí esta media que nos está dando, nos la está dando así 52.9 en frío, porque vamos a tener la idea de generalizar. En otro caso, si nos hubiesen hablado de, por ejemplo, un termómetro, si estuviéramos hablando específicamente de un termómetro, esto serían 52.9 grados Celsius, podemos decirlo, y la desviación serían 3 grados Celsius y el patrón serían 50 grados Celsius, pero eso de los Celsius serían unidades para una calibración utilizando un instrumento de termómetro, pero en este caso no se utilizan para que nosotros podamos utilizar esto como referencia para cualquier tipo de instrumento que se quiera utilizar en la calibración. Eso es lo que se refiere con unidades, que no estamos utilizando, por ejemplo, gramos, kilómetros por hora para un velocímetro, centígrados para un termómetro, centímetros para una regla o cinta de medir, pies, etc. No estamos utilizando nada de eso. Bien, para el caso vamos a utilizar la media de 50 que ya nos proporciona el ejercicio cuando nos dice acá que vamos a utilizar el patrón de valor 50, la desviación muestral de 3 y la media muestral de 52.9. El total de muestra es de 10 porque aquí ya nos dice que para ello se consigue un valor patrón y se mide 10 veces. Es decir, que aunque hemos utilizado una sola unidad para medición, se ha medido 10 veces. Entonces tenemos ese como nuestro tamaño de muestra. Le restamos 1 y nos da el total de grados de libertad. Para un alfa de 0.05, esta sería la zona de rechazo para verificar si tiene un error sistemático o no. Y este será el valor de tabla que vamos a buscar. Es decir, este valor de tabla lo vamos a hacer para 3 casos. Cuando alfa vale 0.05 y por tanto el complemento de esto a 1 sería el nivel de confianza, 0.95% de confianza, 0.01 sería 0.99 de confianza y 10%
que sería el 90% de confianza. En todos se mantienen los grados de libertad. Si buscamos estos valores en las tablas, nos va a dar 1.833 para alfa de 0.05 con 9 grados de libertad, el alfa de 0.01 y 9 grados de libertad, el valor de tabla es 2.821 y para 10, 1.10 de alfa y 9 grados de libertad da 1.383. Si vemos, tomamos el primer valor de tabla y vamos ahora a contrastarlo con el estadístico T. El estadístico, como habíamos dicho antes, se calcula mediante esta fórmula o expresión, que es la media muestral menos la media poblacional, que es el patrón que tenemos, y se divide entre la desviación típica muestral dividido entre la raíz de n. De ahí salen estos números. Al realizar la operación nos da 3 y digamos que para contrastarlo, el criterio de decisión va a ser que si observamos que esta relación se cumple, entonces nuestra conclusión va a ser a favor de lo que se nos está interrogando. Ya lo vamos a ver. Este será el criterio de decisión. Si comparamos estas dos medidas, el T estadístico, que es este, con el T de tabla, que es este, observamos que se cumple se satisface la desigualdad, y este 3 mayor que 1.83, y el 1.83 es el punto, es este valor que está aquí, ubicado por aquí más o menos, donde se divide la zona de rechazo con la zona de aceptación, y ese 3 cae a la derecha, es decir, por aquí cae en la zona de rechazo. Eso lo que nos lleva es a concluir lo siguiente: por tanto, se ha probado la existencia de error sistemático a un nivel de confianza del 95%. Si hubiera caído aquí a este lado, entonces aquí hubiéramos dicho por tanto no, y hubiéramos hecho énfasis en no, porque no habría evidencia para indicar que no hay error sistemático, que hay error sistemático. Entonces, pero es lo contrario. En este caso sí hemos encontrado evidencia con los parámetros que se nos han dado de que hay un error sistemático. Existe un error sistemático a un nivel de confianza del 95%. Si cambiamos el alfa ahora a 0.01, con los mismos grados de libertad tenemos 2.821. Y el valor estadístico, nuevamente, que es el mismo, no cambia, 3. Tomamos la comparación, el criterio de decisión, y vemos que 3 es mayor que 2.821. Al igual que el anterior, se sigue satisfaciendo esta desigualdad, y por tanto el 3 cae a este lado siempre a 0.01 del alfa, y debemos de concluir la misma, o sea, la conclusión va a ser la misma que antes, porque no ha caído aquí el estadístico, sino de este lado. Satisface la desigualdad, que es nuestro criterio de decisión, y en base a eso vamos a concluir lo siguiente: por tanto, se ha probado la existencia de error sistemático a un nivel de confianza del 99%, es lo único que varía ahora. Si cambiamos el alfa a 10%, o sea 0.10, o sea 0.1 a esto, entonces el nivel de confianza ahora va a ser 90%. A 9 grados de libertad nos va a dar 1.383. El estadístico es el mismo, la prueba de decisión es la misma,
y siempre se da que el estadístico es mayor que el T de tabla. Por tanto, comparamos el estadístico con el valor de la tabla y vemos que nuevamente satisface la desigualdad, el criterio de decisión, y el estadístico cae a la derecha del valor de tabla, es decir que caería por aquí más o menos, cae siempre en la zona de rechazo, y eso es lo que nos lleva a concluir en los mismos términos que antes. En los 3 casos que hemos analizado nos da que se rechaza, o sea, cumple esta desigualdad, y eso es indicio que hemos encontrado la existencia de un error sistemático, en este caso para un nivel de confianza del 90%. Esos ejercicios los podemos contrastar utilizando esta aplicación del GeoGebra. Yendo a ese sitio podemos encontrar esta aplicación que se ha trabajado en GeoGebra. Tenemos aquí la función de distribución de densidad de la distribución T y bueno, varios parámetros, pero los que nos interesan a nosotros son estos dos. Los podemos cambiar aquí o aquí. Solo con mover las barritas pues vamos a obtener los valores que tenemos acá. Si nosotros tenemos una probabilidad del 95% de confianza a 9 grados de libertad, esos son los grados de libertad, vemos que el T de tabla es 1.833 que cae aquí, justamente el que habíamos encontrado antes por medio de la tabla. Y una vez que ya tenemos el valor de la tabla, procedemos aparte a calcular el estadístico y hacer la comparación. El estadístico es el 3 que ya habíamos encontrado antes. El 3 cae a este lado. Aquí está el 3. Y este es el valor de tabla. En este caso la parte que sombrea es la que está a un nivel de confianza. El GeoGebra, esta aplicación que se ha desarrollado aquí, da el lado contrario de lo que hemos visto en la clase, en el desarrollo del ejemplo anteriormente visto, que esto era la zona de rechazo y esta es la zona de aceptación. Sigue siendo igual, solo que en este caso esta aplicación, quien la elaboró pues sombreó la zona de aceptación y no ha sombreado la zona de rechazo. Entonces siempre es la misma idea. Si variamos el nivel de confianza ahora a 0.99, con los mismos grados de libertad, tenemos un T de tabla de 2.821. Como el 3 que nos dio en el estadístico no cambia, siempre se mantiene a la derecha, por tanto no se puede concluir otra cosa como antes. Y ahora vamos a poner a 90%, aquí está el 90%, y nos da un T de 1.383. Esta tabla de T de Student nos compara tanto la distribución T con la distribución normal, y aquí podemos ver que la distribución normal está más bajo que las colas de la distribución T, por la propiedad que ya habíamos visto antes, que las colas de la distribución T son más anchas que la distribución normal, y aquí en la gráfica se está cumpliendo. Nuevamente este 1.383 está aquí y el 3 cae aquí a la derecha. La conclusión va a ser la misma que ya habíamos visto antes. Entonces aquí con esta aplicación podemos jugar con el valor que sea de interés. Si en otro ejercicio tenemos otro grado de libertad, por ejemplo 20, entonces el tamaño de muestra sería 21 y el grado de libertad sería 20. Si tenemos 20, el tamaño de muestra,
Entonces los grados de libertad aquí que tenemos que poner serían 19, siempre le vamos a restar 1 y vamos a encontrar el valor de tabla que nos dé acá. Vemos que aquí si variamos los grados de libertad varían el valor de t, y el estadístico se va a calcular con los valores que nos proporciona el ejercicio para hacer el contraste y verificar de qué lado cae. Imagínense que en un ejercicio que nos proporcionen y resulta que el valor de t estadístico da 0, aquí caería en la zona de desapreciación. En el caso en que estamos nos ha caído 3, o sea que cae en zona de rechazo, pero eso dependerá de los valores que tengamos en cada ejercicio. Podemos utilizar este recurso para hacerlo más fácil, verificar la tabla, el valor de tabla, o yendo directamente a una tabla si la poseemos, pero no perder la idea principal de qué es lo que estamos haciendo, para qué encontramos la tabla, el valor de la tabla y el valor del estadístico y la comparación que se hace de ambos.